Hola, te habla José Osorio, director de Finanzas de Planeación Digital, y me complace darte la bienvenida a esta nueva sesión del curso de introductorio a los planes financieros. Será objeto de esta sesión abordar qué son los planes financieros y cuál son su importancia. Como lo habíamos mencionado en la sesión pasada, todas las empresas utilizan algunas herramientas para hacer prospectiva, y dentro de estas herramientas teníamos el plan de negocios, del cual se desglosaban muchos otros tipos de planes empresariales. Habíamos definido que, dada la trascendencia que tiene para los demás planes, era el plan financiero uno de los más importantes y era uno de los pilares dentro del plan de negocios. Por tanto, empezaremos a ahondar un poco más, haremos una descripción breve de por qué debemos centrarnos en este plan, justificando un poco la temática de nuestro curso y del presente módulo. En primera instancia diremos qué son los planes financieros, y bueno, los planes financieros como tal los podemos entender de una manera muy sistemática como documentos que recogen toda esa información cuantificada, desarrollada sobre diferentes áreas de la empresa. Era por eso la trascendencia que tenía sobre los demás tipos de planes, porque el plan financiero como tal recogerá información también de las áreas de venta, de las áreas de marketing y de todas las áreas que componen la actividad operacional y administrativa de una empresa o de un negocio como tal. Bueno, seguido de esto empezaremos a hablar un poco de todas las bondades que tiene la elaboración de un plan financiero, es decir, qué nos permite como tal. Empezaremos diciendo que el plan financiero nos va a permitir tener un panorama de la condición presente de la empresa y a partir de ello concretar el camino a seguir, porque una vez nos hayamos fijado determinados objetivos, que debemos empezar a delinear una ruta que nos permita alcanzarlos, porque los objetivos no basta con que estén bien especificados, sino que debe empezar a trazarse la vía y empezar a definir todas aquellas medidas intermedias que deben irse desarrollando en aras de lograr y de alcanzar las metas empresariales. Obviamente también nos permitirá una optimización en términos de recursos, y no entendiendo los recursos solamente como los elementos materiales o monetarios, sino entendiendo los recursos como todo aquello que debemos invertir para alcanzar determinada meta. Por ejemplo, puede ser dinero, puede ser tiempo, puede ser otros rubros de inversión como tal. ¿Qué nos permite también el plan financiero? Nos permite lograr previsión económica. Es decir, empezar a detectar qué cambios existirán dentro de los mercados o qué cambios, en un ámbito más general, qué cambios habrán en el mundo, y a partir de ello empezar a relacionarlo con todas las cosas, con todos los recursos de que dispone la empresa, y asegurarnos de que en determinados plazos contaremos con todo aquello que necesitemos para poder mantener nuestra actividad operativa, no interrumpirla, sino que de todo lo contrario potenciarla en determinados espacios. Ahora, dentro de las especificidades de los planes financieros vamos a tener algunos elementos como tal. Son especificidades porque el plan financiero como tal ya lo hemos abordado de qué se trata. Sin embargo, habrá elementos a rescatar que son muy concretos. Entonces, entre ellos vamos a tener, por ejemplo, que el plan financiero nos permitirá precisar los recursos económicos. ¿Cómo vamos a precisar los recursos? Primero que todo, a través del análisis de la situación actual de la empresa. Y este análisis de la situación actual de la empresa se hará a través de ¿qué? A través de los estados financieros. Es por eso que dentro de los módulos hemos también propiciado un espacio para adentrarnos solamente en la lectura y la interpretación de este tipo de estados y de toda esta información empresarial. ¿Qué nos permitirá además el plan financiero? Nos permitirá evaluar la estructura de costes. Dado que los beneficios de una empresa vienen dados por el diferencial entre los ingresos y los costos totales, entonces será menester, cuando no podamos afectar el sistema de precios y con eso no podamos incrementar de forma significativa los ingresos, entonces hemos de actuar sobre los costos, que los costos pueden variar por diferentes causas, por diferentes naturalezas. También vamos a especificar el monto de inversión, esto principalmente para los planes que son iniciales, es decir, para los planes de empresas nacientes, para ver qué montos de inversión son los pertinentes, qué tipo de inversión debe hacerse, de dónde deben conseguirse estos recursos como tal, cómo debe componerse la inversión.
de una empresa o de un negocio. También vamos a determinar las rutas de financiación, es decir, no solamente diremos cuál es el monto más pertinente para un negocio, sino que también si es prudente la financiación de terceros, buscar financiación por otras fuentes diferentes a los capitales propios. Obviamente, como estamos hablando de prospectiva y es una tentativa sistemática de proyectar nuestra visión en el tiempo, esto lo que nos dice es que el plan financiero como tal debe permitirnos proyectar la situación financiera de la empresa. Es decir, si ya conocemos todo lo que acontece en una empresa en el periodo más reciente, ese será nuestro punto de partida, nuestro presente. Debemos tener los suficientes elementos y herramientas para saber cómo irá evolucionando la empresa de mantenerse constante ciertas condiciones, dando por hecho de que existe alguna constante en determinados ámbitos del desarrollo de los mercados. Y finalmente, tenemos mejorar los indicadores y el cálculo de retornos. Esto también para el caso de nuevas inversiones, reinversiones dentro del mismo proyecto, y la mejora de indicadores obviamente es uno de los objetivos de los planes financieros, ya que si el plan financiero, ya que si el cálculo de indicadores nos dice cómo está la empresa, será el plan financiero el que intente actuar sobre los indicadores que presenten mayor vulnerabilidad y que necesiten ser potenciados. Dando un paso más adelante, diremos que algunas variables fundamentales que vamos a trabajar dentro de los planes financieros serán los ingresos, los costos y los beneficios. Como tal, los ingresos los entenderemos obviamente como estarán dados por las cantidades o por las unidades que se vendan o que se oferten cuando sean servicios, y obviamente pues por los precios de mercado. Los costos estarán dados por por toda esa traducción monetaria de los recursos en que incurrimos cuando empezamos a producir algo o a ofertar el servicio, y los beneficios simplemente serán el diferencial entre estos dos. ¿Por qué los traemos a colación? Porque el plan financiero como tal querrá maximizar los beneficios. Para esto existen dos vías: será maximizar los ingresos y reducir al máximo los costos. Ahora, ¿qué se busca a través de los planes financieros? Optimizar los recursos como tal de una empresa. Ese será el principal propósito. Ahora, todos los objetivos que hayamos implementado dentro de los demás planes solamente se pueden llevar a la realidad si tienen un soporte financiero, porque el soporte financiero lo que hará es darles una cabida presupuestal, entendiendo que el presupuesto nos establecerá una relación tanto entre tiempo como recursos. Entonces, todo lo que forma parte del plan empresarial, el cumplimiento de los objetivos, todo estará dado por los planes financieros como tal, y estos permitirán que todo lo que nos hayamos propuesto sea realizable. Ahora, ya hemos hablado de las cosas que se deben propiciar y de lo que se debe buscar a través de los planes financieros. Sin embargo, hay cosas que deben evitarse y que son fundamentales, más allá de que parezcan muy superficiales y que parezcan un poco obvias. Son algunos de los errores en los que incurren y que cometen las empresas de forma muy continua, o que son muy periódicos dentro del ámbito empresarial y de negocios. Primero, ajustar las decisiones a las convenciones conductuales del entorno. ¿Qué son las convenciones conductuales del entorno? Principalmente significa que empezamos a acoger las decisiones de las demás empresas como si fueran correctas, es decir, empezamos a asumir comportamientos generalizados y no pensamos desde nuestra empresa ni desde nuestras características. Este es un error que debe intentar evitarse, puesto que las empresas, más allá de que estén dentro del mismo sector productivo o que tengan características muy similares, eso no garantiza que copiar las estrategias que tomar decisiones muy parecidas a las de ellos nos lleve a situaciones o a escenarios favorables. No todas las decisiones pueden estandarizarse, es por eso que cada empresa deberá desarrollar su plan financiero. De lo contrario, existirían manuales generales para las empresas de acuerdo a su tipo de producción. Entonces, este es uno de los elementos que debe tenerse muy en cuenta y de las cosas que no deben hacerse dentro de los planes financieros. O sea, el plan financiero deberá hacerse solamente teniendo en cuenta la realidad de la empresa. Y obviamente, si nos vamos a proyectar en un mercado, vamos a empezar a analizar el entorno, pero en plenitud. ¿Sí? No nos vamos a dedicar a analizar el entorno viendo empresas de forma individual.
Más allá de que son la competencia, pero obviamente no es prudente y no es pertinente. Otro de los elementos que deben evitarse dentro de los planes financieros es considerar que el plan financiero es una guía determinística. ¿Por qué esto? ¿O qué significa? Y es que bueno, el plan financiero lo que intentará hacer es una proyección de la empresa en el tiempo. Por bien que se cimienten las bases para elaborar este plan, eso no significa que toda la realidad se irá ajustando a lo que nosotros queremos. Hay variables que no podemos controlar. Entonces, existen momentos donde los planes financieros deberán ser ajustados. Obviamente, si el plan está bien hecho, será muy difícil que hayan cosas para suprimir o que hayan cosas totalmente erróneas dentro de la previsión. Sin embargo, hay cosas que sí pueden ser susceptibles de ajustes y debemos reconocer estos cambios en la realidad y empezar a traducirlos en cambios dentro del plan financiero como tal. ¿Por qué es muy importante esto? ¿Por qué decimos que uno debe tomarse como una guía determinística? Porque si en determinado momento el plan financiero estableció tiempos, recursos y plazos para unos objetivos que definitivamente no se van a alcanzar, entonces obviamente tomarlo como una guía determinística significaría cegarnos ante esa imposibilidad de realización e intentar presionar mucho las situaciones para presionar también el alcance de los objetivos, y eso es algo que no se puede hacer dentro de las empresas, obviamente porque va a distorsionar un poco la parte operativa, nos va a llevar a que asumamos costos que de pronto no deben asumir, que no es pertinente asumirlos, a tomar decisiones administrativas y de gestión que no son prudentes, que son equivocadas, solamente por intentar que el plan se efectúe tal cual estaba previsto. Entonces, ese es un reconocimiento que debe hacerse. Bueno, ahora, ¿cuándo crear un plan financiero? Resulta que las empresas atraviesan diferentes etapas desde su creación hasta la parte de liquidación. El plan financiero debe realizarse siempre. Sin embargo, de acuerdo a la etapa que esté atravesando la empresa, obviamente va a tener algunas características muy particulares. Por ejemplo, las empresas que son creadas en poco tiempo, que son nacientes, tendrán un plan financiero obviamente que se enfoque primero en el posicionamiento y será algo más simplemente de consolidación. Ahora, si la empresa ya está en una etapa de crecimiento, obviamente el plan financiero debe contar con objetivos que permitan que haya una expansión de la producción, que se acoja a un mayor mercado y que la empresa empiece a desarrollar sus actividades productivas una vez ya instalada. También dependiendo si una empresa está ya en estado de madurez, es decir, cuando ya ha logrado ciertos niveles de producción, ya ha alcanzado puntos de equilibrio, en este caso obviamente los objetivos de los planes financieros serán diferentes. Eso dependerá de cada uno de los casos. Intentaremos abordarlo más adelante para cada tipo de empresa, o sea, para cada una de las etapas que atraviesa una empresa, y haremos mención también más adelante a cuáles pueden ser hipotéticamente los objetivos que puede tener una empresa en cada una de estas etapas. Finalmente tenemos las empresas que están en punto de declive. Obviamente los planes financieros acá serán mucho más rigurosos, estarán ya no enfocados, ya deben recuperar una empresa, entonces obviamente serán objetivos muy rígidos en caso de que quiera continuar la actividad productiva, y si no, simplemente ya serán planes financieros que estarán basados en la idea de lograr liquidar la empresa en la mejor condición posible. Bueno, dentro de los planes financieros también podemos establecer algunas relaciones como tal, es decir, hay unos elementos que vamos a encontrar y que se relacionan. En primera instancia se entienden teóricamente de una forma y se muestran de una forma distinta, o sea, vamos a analizar qué significan y cómo se reflejan. Por ejemplo, las relaciones que podemos establecer, que no son unidireccionales, son las relaciones entre inversión, financiación y montos. Es decir, la inversión va a ser todos los recursos que los socios o que las personas que funden una empresa aporten para la creación de la misma. Ahora, esta inversión, ¿cómo se presenta en la actividad como tal empresarial? Ya se presenta como unos montos determinados, y asimismo la entenderemos dentro de los estados financieros. Allá ya encontraremos cifras que corresponderán a los montos como tal. Ahora, la financiación también hace parte de la inversión, solamente que la financiación ya viene por otras vías.
Resulta que la financiación se presentará como las fuentes, es decir, como todas las alternativas que una empresa asume para poder empezar a desarrollar su gestión. Generalmente, en el caso de la financiación, se evalúa mucho dentro de los planes de expansión, dado que los planes de expansión muchas veces no se hacen con recursos de los socios fundadores, sino que se busca alternativas externas de terceros. Otra de las relaciones que podemos establecer y que podemos evidenciar dentro de los planes financieros es una relación dentro de los costos y de la producción. Obviamente la producción está sujeta a los costos, porque los costos nos determinan prácticamente qué volumen de producción puede desarrollar una empresa, y los costos los vamos a manejar desde el término de optimización. Entonces, la producción se optimizará cuando los costos sean más bajos, y obviamente estaremos siempre en búsqueda de los puntos de equilibrio, y la producción haremos mención a ella en términos de cantidades. En ese sentido, para cerrar un poco este ámbito, diremos que cuando hablemos de montos estaremos hablando principalmente de inversión. Cuando estemos hablando de fuentes, estaremos hablando en términos de financiación. El término de optimización estará muy relacionado a los puntos de equilibrio en vía de costos. Y finalmente, cuando hablemos de cantidades, esto estará relacionado al número de unidades que se producen. Bueno, con estas relaciones que hemos establecido, damos por finalizada esta clase. Espero que la hayas disfrutado. Si tienes alguna duda, te invito a interactuar en nuestro grupo de Facebook, Comunidad Planeación Digital. Estaremos muy pendientes de tu participación. Me alegra mucho que hayas optado por seguir tu capacitación con nosotros, y nos vemos en la próxima clase. Hasta la próxima.